Muy buen día. Mi nombre es Jaime David Vázquez. Soy aspirante a doctor en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc en México. La presente exposición les voy a presentar la valoración del instrumento que voy a utilizar en mi trabajo de investigación. Bueno, muy bien. La metodología de mi investigación es cualitativa. Por tanto, es un proceso que permite analizar las características y problemas del fenómeno a evaluar desde la perspectiva de los actores involucrados. Ya les voy a hablar un poquito en qué consiste mi investigación. La confiabilidad nos indica el grado en el que la aplicación repetida del instrumento al mismo sujeto produzca los mismos resultados, y la validez se refiere al grado en el que un instrumento mide lo que se supone que debe medir. Entonces es importante tener en cuenta que el instrumento pues debe ser viable, debe ser confiable, y esto pues ya debe estar certificado por otros autores que lo hayan trabajado, como efectivamente lo vamos a presentar. Como para que tengamos idea de mi investigación, lo que vamos a hablar y trabajar, el título se llama Desarrollo de Colombia en base a la implementación de sus políticas educativas. Entonces, como vemos, mi investigación está enmarcada en la línea de políticas educativas y su entorno. La pregunta de investigación que hemos planteado es cómo las diferentes políticas educativas implementadas durante los últimos 2 siglos han afectado de manera significativa el desarrollo y progreso de Colombia. Y como ya había mencionado anteriormente, es una investigación de corte cualitativo. Muy bien. El nombre del instrumento o el instrumento que se escogió para trabajar se llama entrevista semiestructurada. Para esto, pues se escogió el artículo trabajado por Margarita Parra de Quintero, esto en el año 2007. Ella lo trabajó en su artículo Validación y aplicación de la entrevista semiestructurada, codificada y observación a la idoneidad del profesor en el segundo año de Ciencias de la Salud, Medicina y Nutrición en la Facultad de Medicina, Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela. Entonces, en base a esta investigación que hizo la doctora Margarita, y aplicando este instrumento, se hace el análisis de que es el más pertinente a emplear en mi investigación. El proceso de validación que se realizó, que hizo ella en su trabajo, dice que se diseñó pues un instrumento contenido de contentivo de las 6 preguntas formuladas, a las que se le colocó para la valoración de los 3 expertos una escala Likert de 1 a 5, considerando como inaceptable el valor de 1, deficiente 2, regular 3, bueno 4 y excelente 5. En base al conjunto de recomendaciones realizadas por los expertos, se revisó nuevamente el instrumento y se realizaron los ajustes pertinentes, que es lo que ella expresa en la tabla número 2. Entonces ahí podemos apreciar el ítem, cada una de las preguntas y la valoración de los 3 jueces al respecto. Aplicación del coeficiente de validez de contenido CBS, CBC. Se utilizó el coeficiente de validez de contenido total, CBC, que corresponde a una versión actualizada y mejorada del CPR, coeficiente de proporción de rangos, 7.8, y se define como el promedio de los coeficientes de validez de contenido de cada ítem, cada uno de los cuales ha sido corregido por concordancia aleatoria entre jueces. El coeficiente de validez total, CBC, fue de 0.84074, considerando en la escala como bueno, otorgando validez al instrumento. O sea que lo hace válido, lo hace confiable
y efectivamente, pues ella procede a utilizarlo en su artículo. Aquí en la tabla número 3 se presenta entonces la validación por jueces junto al error. Entonces ahí podemos ver los ítems y el pro juez, el validing y erroting. O sea, la validación y el error, ¿no? Confiabilidad interjuicios. Ya hablando propiamente de la confiabilidad, se determinó el coeficiente de concordancia kappa. Las entrevistas se acompañaron con una escala Likert de 3 valores, pocas veces para 1, frecuentemente 2 y siempre 3. Los resultados obtenidos fueron procesados mediante el sistema computarizado de análisis estadístico de pruebas psicométricas PsicoASPSI, que incluye validez, confiabilidad y análisis estadístico de ítems. Entonces, aquí en la tabla número 4 nos presentan la confiabilidad de concordancia interjueces, coeficiente kappa. Entonces, ahí podemos ver las categorías, la kappa, el error típico, aprox y sin aprox. Características de los contextos en los que se ha aplicado. Se aplicó la entrevista a un grupo de 8 alumnas del segundo año de medicina. Esto lo efectuó la doctora Margarita para su artículo. En el artículo, el nombre que ya les había mencionado al inicio. Entonces, ella aplicó esto a 8 alumnas del segundo año de medicina. Para el desarrollo de la entrevista semiestructurada codificada, se propusieron constructos y preguntas. Los constructos fueron los siguientes: idoneidad del profesor, personalidad y preparación, entorno de aprendizaje ofrecidos al estudiante, contenidos del programa, aspectos personales, aspectos institucionales, toma de decisiones. Las preguntas se presentan en la tabla 4. Bueno, realmente la 5. Instrumento presentado al jurado para su valoración. Entonces aquí tenemos pues las preguntas que se emplean, ¿no? Vamos a mirar algunas de ellas. ¿Qué opina acerca de la idoneidad? ¿Qué tan buenos son de sus profesores? Categorías a explorar: personalidad, preparación, la forma en que se desenvuelven y cómo son. La primera pregunta. Segunda, ¿qué opinión le merece la calidad de los entornos de aprendizaje ofrecidos por los profesores de segundo año? Categoría: entornos físicos, oportunidades de participación, especificar estrategias, clima que se genera, estímulo, respeto, capacidad de escucha, capacidad de aceptar opiniones divergentes. Tercera, ¿qué opina de los contenidos de los programas de segundo año? Categoría: jerarquización del contenido, cantidad de información, contenidos actualizados para cada materia, la forma en que los programas están siendo impartidos. Cuarta pregunta: ¿qué aspectos personales del profesor valora usted para considerarlo un buen profesor? Estilo, inspiración, carácter, estilo de comunicación, valores y actitudes. Quinto, de los elementos expuestos por usted en la pregunta anterior, ¿cuáles cree que son los más importantes y por qué? Orden de importancia de los aspectos. Describa a su profesor ideal, sería la última pregunta. Calificación en escala Likert de 1 a 5. Entonces, como vemos, son 6 preguntas claves que van a servir para orientar o sirvieron para orientar el trabajo investigativo de la doctora Margarita, que por supuesto en mi investigación también ya tenemos las preguntas planteadas en base a este instrumento. Indicadores, subdimensiones, dimensiones, variables que aborda.
La categoría considerada fue la actitud del profesor, que se define como la conducta reflejada por el profesor durante las sesiones de clase. Las dimensiones de interés fueron lenguaje no verbal transmitido, postura corporal, calidad de las intervenciones, expresiones del rostro y contacto visual, frecuencia de interacción, retroalimentación positiva. Se revisaron las categorías de vales para el análisis de los procesos de interacción verbal y no verbal. Justificación de aplicación en el proyecto de investigación. Bueno, ¿por qué escogimos la entrevista semiestructurada? Básicamente porque incluye factores objetivos, permite mayor flexibilidad, a medida que pasa el tiempo se puede personalizar, permite enfrentarse de forma natural a los imprevistos, fomenta la comunicación bidireccional. Muy bien, ese es entonces el instrumento que vamos a utilizar en la investigación y aquí pues validándolo junto con su confiabilidad con el trabajo de la doctora Margarita. Así las cosas, concluimos que las entrevistas analizadas en el trabajo seleccionado resultaron ser reflejo de las categorías definidas. Por tal razón es importante en nuestro trabajo investigativo tenerlas bastante claras y bien definidas. En el trabajo escogido se resalta la opinión general de las entrevistadas, asociada con la pobreza de los entornos físicos de aprendizaje, factor que fue determinante en la investigación que efectuaron. Muy bien, aquí tenemos entonces las referencias. Y bueno, muy bien, entonces muchas gracias por la atención prestada y hasta una próxima oportunidad.